Es decir, una nación que necesitaba que vinieran misioneros de otras naciones para predicar el evangelio aquí. México siempre fue una nación, por mucho tiempo fue una nación que recibía misioneros de Estados Unidos, misioneros incluso de Europa, de Inglaterra, misioneros que venían de varias partes que ya eran en una mayor cantidad cristianos evangélicos, ya sea protestantes, metodistas, presbiterianos, de diferentes denominaciones cristianas, pero que siempre vieron a México como una nación que necesitaba que se predicara el evangelio. El evangelio cristiano llegó a México por ahí del año de 1920, 1925, por ahí, si no me equivoco, a lo mejor antes, no tengo la fecha exacta, pero tiene poco tiempo México de ser una nación donde se predicó el evangelio. Fuimos una nación 100% dominada por la Iglesia Católica. Y el evangelio de Cristo, el evangelio real, el mensaje de Cristo real, no se predicó por mucho tiempo en México. Y entonces los cristianos de otras naciones veían en México la posibilidad de conquistar a México para el Señor, para Cristo, enviando misioneros a esta nación. El evangelio en México llegó por misioneros, por gente de Estados Unidos, gente de Inglaterra, gente de otras partes del mundo que venían a México a predicar el evangelio. Incluso en los últimos años han venido de Corea, de Suecia, de Francia, han venido a predicar a México, pero México ya llegó al momento en que tiene que enviar a sus misioneros. Y dejar de ser una nación como un campo misionero, sino ser una nación que envía misioneros a otras partes del mundo. Centroamérica y Sudamérica tiene sus ojos puestos en México en cuanto a la expansión del evangelio. Muchas naciones en Centroamérica, como Costa Rica, como Guatemala, como Nicaragua, están despertando muy fuertemente al evangelio, pero están esperando que México se vuelva la nación misionera. Se vuelve una nación que envíe misioneros a otras partes del mundo. El viernes que iba de regreso que iba de viaje a Iguala Guerrero, me hicieron una invitación para ir a una reunión de pastores el viernes por la mañana aquí en Tlalmanalco, acerca de un evento para pastores y gente amiga del ministerio que organizó, misioneros y otra gente del mundo que conoce este ministerio que está en Tlalmanalco. Y tuve la oportunidad, iba camino para ahí, dije, bueno, estoy cerca, paso rápido, voy a la reunión y de ahí me voy a Guerrero. Y pasé a la reunión y ya había empezado la reunión y cuando yo llegué al lugar, para empezar, el lugar está en el cerro, o sea, está en el cerro de Tlalmanalco, está trepado arriba del cerro de Tlalmanalco. Y la subida está complicada y el carro se me regresaba y yo le aceleraba y me costó trabajo llegar. Cuando yo llegué al lugar, el terreno es enorme, el terreno está grandísimo de ese ministerio. Y tiene una construcción enorme, grandísima. Y yo dije, wow, que este lugar no lo conocía, ni sabía que existía. Y me acerqué a algunos hermanos de la iglesia y le decía, hermano, ¿y aquí viene la gente a la reunión? Uy, hermano, viene de todas las partes, de todos lados vienen aquí a la reunión. ¿Y cómo llegan? Dice, caminando. Caminando, porque hasta acá no hay transporte. El que tiene carro, llega en carro, pero los que no tienen carro, que son la mayoría, llegan en transporte. Llegan caminando. Y dije, wow, qué bonito lugar. Felicidades. Dice, no, quédese, hermano, y escuche el testimonio. Y el pastor del lugar empezó a testificar, a dar testimonio. Y yo decía, Señor, ¿cómo es que este hermano hizo para construir algo así? ¿Cómo lo hicieron? Es un lugar enorme, el terreno es enorme. ¿Cómo hicieron para construir algo así? Yo me gustaría poder construir algo así. Y el hermano dijo la clave de cómo es que lo habían conseguido. Para empezar, el hermano se convirtió a Cristo en 1967. O sea, ya lleva 40 años, 50 años, más o menos. 50 años de cristiano, ¿no? Son 40 hasta el 2000, no, son 60. No, ¿cuánto les dije en 1967? Son 40 hasta el 2000, más 3, como 54, más o menos.
54, por ahí, ahorita le echamos cuenta, pero no se quede en la cuenta. Porque la cuenta no es importante. Pero dice el hermano que se convirtió en 1967 y desde 1967 él misionera por enviar gente a otras partes del mundo a predicar de Cristo. Otras naciones, sembrar para otras naciones. Tienen misioneros en China, bueno, tenían una misionera en China, ahorita tienen una misionera en Turquía, van a enviar misioneros a la India, me parece, y a África. Y la hermana, la que está en Turquía, no sé si usted sepa, pero Turquía es un país que el 97% de los habitantes son musulmanes. Y los musulmanes odian a los cristianos. Pero la iglesia en la que sirve es la primera iglesia en Turquía que tiene permiso para hacer cultos públicos. Y ella está ahí en esa misión. Y es mexicana. Y está joven. Y está sirviendo ahí en Turquía, predicando el evangelio. Solo porque, es que ella debe tener mucho corazón. No, tiene disponibilidad. Y nosotros tenemos que tener disponibilidad para que Dios nos use. Cuando Pablo está presenciando, regresamos a la escena de Pablo, cuando está presenciando la muerte de Esteban, él consciente con la muerte de Esteban, está de acuerdo con la muerte de Esteban y después pide cartas para ir y matar a más cristianos, sacar a cristianos de sus casas, perseguirlos, atraparlos, enviarlos a prisión y si fuera necesario matarlos ahí mismo. Ese es el permiso que pide Pablo. Y cuando Pablo va con esta encomienda, mire lo que pasa. Hechos capítulo 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Estaba equivocado Pablo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo era un hombre temeroso de Dios. Él mismo se describe como un hebreo de hebreos, circuncidado al séptimo día, guardador y temeroso de la ley, celoso de las cosas de Dios. Pero Pablo estaba equivocado y haciendo las cosas equivocadas. Cuando se le aparece Jesús, mucha gente dice que esta escena, que este momento es un momento en que Jesús obliga a Pablo a cambiar su estilo de vida. La verdad es que no. Usted puede leer que Pablo le dice, que primero Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, ¿quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. Y entonces Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la clave de la disponibilidad de Saulo para cambiar de ser Saulo el perseguidor de la iglesia a convertirse en Pablo el apóstol. Lo que hizo la diferencia fue la disposición de Pablo. Pablo quería servirle al Señor y lo estaba haciendo de manera equivocada. Y cuando Jesús lo confronta, él no dice, pues ya no voy a hacer nada porque me equivoqué. Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Una de las cosas que muestran disponibilidad en nuestras vidas es decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que te sirva? ¿De qué manera puedo contribuir a que tu reino se establezca? A lo mejor no puedo ser un misionero que me vaya a Turquía, como esta hermana que se fue a Turquía. A lo mejor no puedo ser un misionero porque tengo otra encomienda de parte de Dios. Pero sí puedo apoyar a alguien que sea misionero, con mis oraciones, con mis ofrendas. Decían los hermanos de esta congregación, para que se pueda sostener esta hermana en Turquía, necesitamos 10,000 pesos mensuales, para que ella se pueda sostener en Turquía. Entre gastos, transporte, alimentación, hospedaje, entre todo lo que ella paga, necesitamos 10,000 pesos mensuales. ¿De dónde sale eso? Y uno dice, Dios proveerá. No, pues Dios nos necesita a nosotros.
para poder tener misioneros en otras partes del mundo. A lo mejor yo no puedo viajar, yo no puedo ir, ya estoy casado, tengo hijos, tengo una vida establecida aquí, pero sí puedo apoyar a un misionero para que cumpla con una encomienda. Y con mis oraciones, con mis ofrendas, con mi disposición, con mi trabajo. El Señor, necesitamos preguntarle para tener esta característica que nos favorezca, que dé testimonio de nosotros, que somos favorecidos de Dios. Necesitamos tener disponibilidad y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga con lo que estoy haciendo? Con mi trabajo, con lo que yo gano, con mi familia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo debo distribuir mi tiempo? ¿Cómo debo distribuir mi dinero? ¿Cómo debo distribuir lo que yo hago? ¿Cómo quieres, Señor? A veces decimos, ay, ahí se va. Ay, Dios dirá. No, hermanos, necesitamos preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una de las cosas, el viernes que platicaba con el hermano de la televisión, un buen amigo que me platicaba, por cierto me dieron esta invitación, luego se las platico. El hermano, cuando yo platicaba ahí en Iguala con el hermano, él me decía, ¿cómo ve, pastor? ¿Cómo ve el programa de televisión? ¿Cómo ve lo que estamos haciendo? Y yo le decía al hermano, lo que estás haciendo, tienes que recordar siempre en preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el paso que debo seguir? ¿Cuál es el paso que debo dar? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que sigue, Señor? Porque si nosotros dejamos de preguntarle a Dios, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Hermano, vamos a perder la dirección en nuestra vida y vamos a perder el propósito por el cual estamos en esta tierra. Siendo Saulo, Pablo sabía que él tenía una encomienda de parte de Dios, pero estaba equivocado. Y por eso cuando Jesús se le aparece, lo primero que pregunta Saulo, no le dice, a ver, demuéstrame que eres Jesús, que eres Dios, demuéstramelo. Él solamente dice, ¿qué quieres que haga? Y la instrucción es, ve, métete a la ciudad y allí espera la siguiente instrucción. Y eso fue lo que hizo Saulo. Entró a la ciudad y no pidió detalles, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Y en qué casa? ¿Y en dónde? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y a quién tengo que esperar? ¿Y cuánto tiempo voy a esperar? Solamente le dijo, ve, métete y espera. Y eso fue lo que hizo Saulo. Se metió y esperó, y esperó, y esperó, y esperó. Hasta que llegó Ananías el profeta a orar por él y los ojos otra vez le fueron abiertos y Pablo recuperó la vista. Y entonces fue enseñado. ¿Qué seguía después? Era ser enseñado en la doctrina de Cristo, en el Evangelio de Cristo. Y Pablo se quedó a aprender hasta que supo cuál era la enseñanza de Dios. Y se metió en oración, y se metió en ayuno, y buscó a Dios hasta recibir las instrucciones siguientes de parte de Dios. Y Pablo dejó de ser Pablo el discípulo y se convirtió en Pablo el apóstol. Tenemos que aprender qué sigue en nuestra vida. Tenemos que aprender cuál es el siguiente paso. Pero necesitamos estar dispuestos. Disponibilidad. Y entonces Dios te va a favorecer. Vea la historia de Pablo. Pablo mismo da testimonio y dice, perseguido, azotado, envenenado, mordido de serpientes, naufragios, castigos, encarcelamientos. Y dice, pero todo gloria a Dios. Porque el favor de Dios estaba con él. Y todo lo que vivió, y todo lo que sufrió, y todo lo que padeció, y sin embargo haber sufrido tanto y haber padecido tanto, Dios lo libró, porque el favor de Dios estaba con Pablo. Y estuvo con Pedro, y estuvo con Juan, y estuvo con Mateo, con Lucas, y con cada uno de los apóstoles del Señor. El mismo Señor Jesús dijo, a todos los he guardado y a todos te los devuelvo. Todos los que me diste, te los vuelvo a entregar, menos uno, el hijo de perdición. Pero ¿por qué Judas no fue entregado de regreso al Padre como todos los demás? Yo veo que Judas no tuvo la disposición de hacer la voluntad de Jesús. Me extraña, yo siento raro cómo la necedad del corazón, la terquedad del corazón y nuestra manera de pensar, cómo nos lleva a la condenación. Está hablando Jesús con los apóstoles en la última cena. Está hablando el Maestro con ellos y les dice nuevamente, ya se los había dicho muchas veces, pero nuevamente les dice, uno de ustedes me va a entregar. Y ahí es donde preguntan, ¿yo, Maestro, quién? ¿Quién será? ¿Quién va a ser el que te entregue? Y todos empezaban a preocuparse. Y Jesús dice, el que meta conmigo el pan al plato,
o que coma conmigo del plato, ese es el que me va a entregar. Si el corazón de Judas hubiera estado atento y dispuesto a escuchar al maestro, hubiera escuchado lo que Jesús estaba diciendo. Y Judas tranquilamente mete su mano, su pan, junto con Jesús al plato. Yo hubiera amarrado mis manos a la silla y yo no. Es que se me antoja, está re buena la sopa y el pancito está rico. No, el que meta la mano, el Señor Jesús lo dijo. Y él sin ninguna preocupación mete la mano. Y todavía mire a los discípulos. Jesús le dice a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Y dice la Biblia, porque Jesús sabía que él lo iba a entregar. Y los demás discípulos no sabían y se preguntan, ¿le habrá encargado algo al maestro? ¿Pues qué no vieron que metió la mano al plato con él? ¿Y qué es lo que le estaba diciendo? Es que lo iba a entregar. Esa es la disponibilidad, hermano. Cuando no tenemos disponibilidad, las instrucciones del Señor se nos pasan de largo y no las entendemos. Y decimos, ¿qué habrá querido decir el maestro? ¿Qué habrá querido decir el Señor con esto? Eso de que perdona al que que ame a mis enemigos y que perdone a los que no me quieren y a los que van contra mí, a los que me odian. ¿Qué querrá decir el maestro con eso? ¿A qué se referirá? ¿Por qué no lo entendemos? Porque no hay disponibilidad en el corazón. Porque no queremos asimilar lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Ay, pastor, usted está loco. Eso es para otra iglesia, no para nosotros. Es la disponibilidad, hermano, lo que hace la diferencia, lo que nos hace distintos a los demás, es estar dispuesto. Me decía un hermano hace algunos semanas, me decía un hermano, me decía, pastor, enséñeme, yo quiero que usted me enseñe. Y yo le decía, ok, ¿qué tiempo tienes disponible? Porque yo tengo disponible los jueves a tal hora y los viernes a tal hora. No que diga los miércoles y los jueves a tal hora. Uy, no puedo esos días. Bueno, cuando estés dispuesto, me avisas. Y entonces yo te enseño. ¿Sabe cuándo volvió a hablarme? No es de aquí de la iglesia, no voy a empezar. ¿Quién habrá sido? No es de aquí de la iglesia, es de otra iglesia. ¿Sabe cuándo volvió a hablarme? No, porque no tenía disposición, no tenía tiempo, no estaba dispuesto. Veíamos hace un momento lo de la consagración. Una de las instrucciones que Dios le dice a la nación de Israel es que consagraran el séptimo día y que lo llamaran el día del Señor. Y entonces decimos, como no tenemos disposición, el Señor está todos los días de la semana. Disposición a seguir lo que Dios te está pidiendo, a seguir la instrucción de Dios. Eso va a hacer una diferencia. Amén. Bien, podemos hablar de Pablo, de Juan, de Esteban, de todos, pero ya se nos acabó el tiempo, porque necesitamos ir al último elemento de este mensaje. Y es, ¿qué es? Ya. El último elemento, y no, insisto, no es que sean todos, hay muchos, pero para el propósito de esta enseñanza solamente hemos tomado 12. ¿Está conmigo todavía? Ok, terminamos con esto. El último elemento es el amor que testifica de Dios. Necesitamos amor. El amor no es un sentimiento, ya les expliqué. El amor es el don más grande de todos los dones. Entonces necesitamos amor. Y podríamos hablar, para este ejemplo, de muchos en la Biblia que manifestaron el amor de Dios. Podríamos hablar de muchos de los discípulos. Podríamos hablar de profetas, reyes que mostraron amor hacia el pueblo, hacia Dios. Pero yo quiero tomar el mejor ejemplo de amor, que es nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ejemplo más claro de amor es nuestro Señor Jesús. Le preguntaron al maestro y le dijeron: Señor, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? O sea, eso no se lo preguntas a cualquiera, se lo preguntas a un maestro, a alguien que tiene testimonio y tiene respeto y que ha dado ejemplo de guardar los mandamientos de Dios. Que si tú le preguntas a un narcotraficante cuál es el mandamiento más importante que hay que guardar, vende el kilo al precio del mercado, no le bajes el precio. Necesitas preguntarle a quien sabe. Y le preguntan al maestro porque él sabe, porque ha dado testimonio. Le preguntan: ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. ¿En qué? ¿Cuál es el mandamiento? En amar. ¿Por qué Dios favorece a aquel que tiene amor? Porque aquel que tiene amor testifica de Dios. Nosotros no podemos decir que tenemos a Dios si no tenemos amor. Seríamos mentirosos. Si nosotros decimos que tenemos a Dios, necesitamos manifestar el amor de Dios. Y cuando tú manifiestas el amor de Dios, Él te favorece. Él te da gracia. Él te da oportunidades. Él te pone en un lugar donde otros te vean que realmente eres un testigo eficaz de su amor. Un testimonio vivo de su amor. Cuando tú estás orgulloso de alguien en tu casa, no lo presumes. ¿Y qué haces con la oveja negra de la familia? Ni lo nombras. Lo escondes. Si se deja, lo escondes. Pero si no se deja, ni lo mencionas. ¿Cierto o no es cierto? Y cuando tú eres un testimonio eficaz de Dios, del amor de Dios para otros, Dios te va a poner en un lugar donde todos te vean. Donde todos vean que tú eres el ejemplo claro de su amor. Que tú eres el testimonio vivo de su amor. Y te va a poner en una posición, no en el rincón más escondido ni en el lugar más apartado. Dios te va a poner en una posición donde muchos vean lo que tú haces, lo que tú realizas. A lo mejor no eres el mejor de todos los trabajadores. A lo mejor no eres el más excelente ni el más sabio de todos los trabajadores. Pero si tienes amor en tu vida, Dios te va a poner como ejemplo en el trabajo para que muchos vean y te busquen a ti y busquen seguir tus pasos, porque tú eres un ejemplo a seguir. El Señor Jesús dijo a los discípulos: busquen, vayan por las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y cuando Pedro niega al maestro, Jesús viene con Pedro, ya resucitado Jesús, viene con Pedro y no dice: Pedro, ¿te acuerdas del mandamiento de perdonar? ¿Te acuerdas de que hay que evangelizar? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de lo que se dice? Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Y otra vez el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿en verdad me amas? Pedro, Señor, solo tú sabes si te amo o no te amo. Y en las 3 veces, el Señor Jesús, cuando le pregunta: ¿me amas?, le dice: apacienta mis ovejas. ¿Tienes amor por mí? Apacienta mis ovejas. Nosotros necesitamos manifestar el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que da testimonio de Dios. Es su amor lo que Él manifestó con nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Fue su amor. Es por amor que Jesús murió en la cruz. Y nosotros necesitamos manifestar ese amor. Y entonces, si manifestamos el amor de Dios, el favor de Dios nos va a respaldar. ¿Sí está conmigo? Ok. Lea conmigo. Lea en Mateo capítulo 24.
Mateo 24, versículo 10. Dice la palabra del Señor así. Ya estoy terminando, ya vamos a terminar. Seguramente los que nos escuchan en la radio se perdieron una parte ahí de la transmisión. Si ustedes quieren oír el mensaje completo, háganos llegar un correo y nosotros les haremos llegar el mensaje completo. Porque hay una parte que se cortó la transmisión, pero seguimos transmitiendo en vivo. Ok, dice Mateo 24, versículo 10. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto es muestra clara de falta de amor. Dice, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por ahí dicen que el amor se acaba. Hasta hay una canción que dice que el amor se acaba. Si el amor se acabara, Dios se acabara. El apóstol Juan, en una de sus cartas, en la primera carta de Juan, dice que Dios es amor. Entonces, si el amor se acaba, Dios se acaba. ¿Dios se acaba? No. Dios no puede acabarse, Él es eterno. Por lo tanto, el amor no se acaba. Pero aquí el mismo Señor Jesús dice que el amor sí se enfría. El amor es lo que tiene encendido tu corazón. El amor es lo que te da pasión por lo que quieres, por lo que anhelas, por lo que deseas, por cómo quieres ver tu vida. El amor es el motor que te impulsa todos los días a hacer lo que quieres hacer o lo que debes hacer por amor. Por amor a tus hijos, por amor a tu esposa, por amor a Dios, que es el más grande de todos los amores. Pero es el amor lo que tiene que hacer que nosotros nos movamos a testificar de Dios. Dice que el Señor Jesús, que por causa de ¿qué? Por haberse multiplicado ¿qué? La maldad. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que hace que tu amor por Dios se enfríe? La maldad. Cuando cobijamos la maldad, cuando cobijamos el pecado, cuando permitimos que la maldad se quede en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, el amor se enfría. Una persona que tiene una relación con su pareja, un matrimonio, que están juntos, que llevan una relación juntos, que se aman, que se cuidan, que llevan muchos años, cuando aparece una tercera persona ahí, empieza a hacerle mosca al matrimonio, y entonces él o ella hacen caso a esta otra persona, entonces no es que se acabe el amor por su pareja. ¿Qué pasa? Se distrajo y entonces hacia acá se enfría y hacia la otra persona empieza a encenderse. Pero ojo, no es amor hacia la otra persona. Es pasión, es deseo, es enamoramiento, pero no es amor. El amor que Dios pone en nosotros es un amor puro, es un amor íntegro, de una sola pieza. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para conservar el amor? Poner atención a lo que amo. Yo salgo a trabajar y salgo todos los días a trabajar y me esfuerzo todos los días y lo hago por amor a mi esposa, por amor a mis hijos. Si a mí me dijeran, hoy no vayas a trabajar, yo no voy. Yo me quedo, prefiero quedarme con mi familia. Pero tengo que ir a trabajar y tengo que hacerlo. ¿Y sabe qué es lo que me mueve a hacerlo? Mi amor por ellos, mi amor por Dios, por dar un buen testimonio. El amor es lo que testifica de Dios. No son tus palabras, mi hermano. El amor que tú tienes es lo que testifica de Dios. A veces queremos que la gente se convierta a Cristo y les decimos, necesitas de Dios, si no te vas a ir al infierno, porque no te arrepientes, porque no eres cristiano, porque no has recibido a Cristo. Hermano, lo que usted tiene que testificar es del amor de Dios. Pero si usted tiene amor, el que lo oiga, lo va a oír como un gorila hablando francés. Decir, wow, qué bonito habla ese gorila.
No se le entiende mucho, pero habla en francés. Ha de ser porque yo no hablo francés, pero está diciendo cosas bonitas. El amor, hermano, hace que nosotros seamos el testimonio vivo de lo que Jesús hizo en la tierra. Necesitamos ese elemento. Hacer las cosas por amor, levantarte todos los días por amor, esforzarte por amor, buscar que tu casa esté bien por amor. Y que las cosas que Dios hace en tu vida, que las cosas que Dios manifiesta en tu vida, den testimonio a otros de que Dios es amor. Porque si nosotros no testificamos del amor de Dios, ¿cómo Dios va a hacer para hacer llegar a la gente el conocimiento de su amor? ¿Cómo la gente sabrá que Dios le ama? ¿Cómo la gente sabrá que Dios tiene amor por ellos? ¿Cómo usted sabe que Dios tiene amor por usted? ¿Cómo supo el día que se convirtió? ¿Cómo supo que usted que Dios tenía amor por usted? Es que me lo